¿Qué tal? Bienvenidos a este que no es el programa número 1 de la televisión humorística, pero sí es el programa número 1 del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. Hemos denominado este espacio por el momento Converso Verso a Verso. En este espacio queremos darle respuesta a algunas preguntas que nos han ido llegando y el día de hoy vamos a hablar acerca de materiales de estudio, vamos a hablar acerca de ovnis y extraterrestres. También vamos a reflexionar un poco acerca de lo que la Biblia habla del cielo y vamos a terminar hablando sobre esta frase que es muy común, muy citada en Josué capítulo 1, que es: esfuérzate y sé valiente. Bueno, pues sin más, comenzamos. Aló, buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora dependiendo en el que escuchen esto. Hemos apartado este tiempo simplemente para contestar algunas preguntas que nos han llegado. Como parte del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza queremos pasar en primer lugar un tiempo grato entre amigos y compartir con cada uno de ustedes. Así que primero permítanme presentarme. Yo soy Ibert Cruz y les presento a los amigos que están conmigo el día de hoy. En primer lugar, Alex. Hola a todos, saludos. Isaac. ¿Qué tal? Buenas, lo que sea, como dice Iber, noches, días o lo que sea, tardes. Pues a lo largo de las últimas semanas hemos estado buscando que nos digan o nos manden preguntas acerca de distintos temas de la Biblia o preguntas incluso acerca de doctrina o como algunas que vamos a estar contestando el día de hoy que tienen que ver más con la técnica de estudio. Y pues no creo que terminemos de contestar todas las preguntas el día de hoy, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo de contestar por lo menos una. Y pues aquí va, esta es general, así que el que quiera contestarla la puede contestar y todos aportamos. Alguien nos escribió y básicamente nos pregunta o nos pide que le recomendemos materiales de estudio, comentarios, concordancias o cosas así. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, yo recomendaría como base de una herramienta de estudio, recomendaría el Strong, que creo que es como básico. El Strong es un diccionario de griego y hebreo y una concordancia bien exhaustiva. Recomendaría el Vine, que es un estudio por palabras en los originales. Uh-huh. Y bueno, si quieres profundizar un poco más en la Biblia, digamos, una serie de comentarios que creo que son exegéticos, es decir, son dedicados al estudio y la interpretación del texto. Guillermo Hendrickson me parece una buena serie de comentarios. ¿En ese orden? Porque los comentarios y las cosas estas son caras. ¿Tú recomendarías, si alguien está queriendo comprar, que comprara primero el Strong, luego el Vine y luego el de Hendrickson, por ejemplo? Sí, los de Hendrickson pues son muchos. Sí, yo recomendaría eso. Como dices, el Strong primero, luego el Vine. Y con los comentarios hay que hacerlo de esta manera. Creo que lo hace más sencillo. Que si lo quieres comprar, lo compres cuando vayas estudiando ese libro. Es decir, no te compres la biblioteca completa, porque son muchos. Sino más bien, si estás estudiando Romanos, pues cómprate el de Romanos. Y cuando cambies de libro, puedes comprar el otro. Isaac, ¿tú? Yo creo que sería bueno apuntar que existen las herramientas electrónicas, ¿no? Las que son para computadora, que facilitan mucho la búsqueda, la relación de versículos, ¿no? Está el Eastword, ¿no? Básicamente que es como el Eastword, que además es esencialmente diseñado para PC. Sí, el Mac más o menos el Mac no corre, medio jala, medio no, pero el Mac no corre. Hay una aplicación, pero es un poco más cara, ¿no? Para iPad. El Eastword, pero para la computadora no, creo que ya no se puede. Había como una especie de parche para que pudiera correr. Me parece que ya no está. Pero la mayoría de la gente tiene PC, ¿no? Uh-huh. Y el Eastword es como el principal programa que es gratuito, ¿no? Y que se le pueden descargar muchos recursos. Ahí tendríamos nada más que checar tema de derechos, ¿no? Pero búscalo así, de electronic, ¿no? Como email, ¿no? Eastword como espada en inglés, ¿no? Es gratuito, puedes descargar gratuito. Hay un chorro de recursos, es fácil de usar. Y existen otros programas, sobre todo para, ¿no? Podría ser el Olive Tree es muy bueno y está en el App Store. Es que a veces los recursos son un poco caros. Medio caros. Pero en el Olive Tree es una buena opción. Sí, quieres hacerlo. Puedes ir comprando los recursos poco a poco.
The Word, ¿no? Que es un programa que diseñaron algunos de Calvary Chapel, que es para PC, y hay una aplicación en su misma página para correrlo en el Mac. Muy sencillo de usar. Entonces, yo más que recursos, quiero decir, estas plataformas electrónicas te ayudan bastante para agilizar búsquedas y cosas por el estilo. Y bueno, el Logos, que es el que está de moda, que tiene muchísimo, pero tiene la gran problemática que es más caro. Yo nada más añadiría, y por respeto a la tradición, el comentario de Matthew Henry, que creo es necesario en toda biblioteca, es un gran comentario. Y se nos está uniendo en este momento, y por arte de magia, el pastor Lenin. Así que, Alex, tú podrías compartirle el micrófono. Y estamos platicando acerca de qué material de estudio considerarías que sería bueno o recomendarías. Comentarios, concordancias. Alex dijo básicamente Strong, Vine y los de Hendrickson. Isaac habló de las plataformas para recursos electrónicos. Eastword, Logos. ¿Cuál más dijimos? Olive Tree. The Word. Hay una aplicación de iPod que yo la usé mucho hace tiempo, que se llamaba Pocket Sword. No sé si la han visto. Está padre. ¿Tú qué recomendarías? Bueno, el manual bíblico Halley. Creo que es una buena herramienta con la cual comenzar a armar tu biblioteca, y creo que es suficiente si no tienes recursos como para adquirir algo más caro, ¿no? Es económica, es muy completa. El comentario de Matthew Henry ya lo comentaron. Disfruto mucho también la serie de Seamos, de Warren Wiersbe, que son comentarios expositivos de todos los libros de la Biblia, ¿no? Entonces, prácticamente es como escuchar una prédica de Semillas, solo que lo estás viendo en libro, ¿no? Lo vas leyendo. Entonces, que esta serie de Seamos se llama Seamos porque seamos sabios, seamos santos, seamos. Exacto. Así, ¿no? De hecho, en el título se ve como el propósito de cada libro, ¿no? Digamos, Génesis se divide creo que en 3: seamos básicos, seamos obedientes, una cosa así. Éxodo, seamos libres, ¿no? Levítico, seamos santos. Y creo que tiene como un ambiente muy devocional, ¿no? No es tan escolástico, ¿no? Y eso lo hace mucho más, en mi opinión, mucho más atractivo y mucho más disfrutable, más sencillo de leer. El comentario del contexto cultural de la Biblia también, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento son 2 tomos, y te puede dar mucho contexto precisamente de la porción que quieras estudiar. Hay en internet muchas herramientas acerca de cómo estudiar la Biblia. De hecho, por ahí incluso hay un taller mío que yo vi en McAllen, está en video en algún lado en internet. Y creo que sería padre que quien esté deseado en estudiar la Biblia primero se enfoque en estudiar la Biblia, y estas otras herramientas, verlas ¿no? Como herramientas que pueden ayudarte a cumplir el propósito, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, para resumir y terminar esta pregunta, si yo empezara la Biblia, ¿qué me recomendarían, además de la Biblia, que luego vamos a hablar de eso un poquito, pero además de mi Biblia, qué herramientas? ¿El Strong, en primer lugar? Bueno, yo lo primero que sería alguna herramienta que le pueda ayudar a saber el autor, la fecha, como el algo Halley. Así, o una introducción de algún comentario, el manual Halley, o incluso los comentarios de Warren Wiersbe, algunos tienen esas introducciones. Bueno, los de Hendrickson tienen todos una buena porción de introducción antes de iniciar con el comentario. Exacto, solo como saber el tema principal, el contexto de la carta, quién la escribió, por qué la escribió, dónde la escribió, y yo creo que ese sería un buen comienzo. Y luego su Biblia. Ok, va. Pues a la persona que preguntó eso nos pidió nuestra opinión. Ahí está, humildemente, y ojalá les sirva. Va a la segunda pregunta, y también es a la mesa común, a ver quién la cacha y que todos vayan aportando. Y esta es un poco más, digamos, polémica, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de los extraterrestres, ovnis y esas cosas? Lenin.
Bueno, en realidad, sí, me pasé un tiempo como meditando en esa pregunta y creo que las pocas cosas que pudiéramos decir o sostener que la Biblia dice acerca del tema están dentro del ámbito de la especulación. O sea, creo que no podemos afirmar categóricamente que la Biblia habla acerca de eso, porque para empezar, en realidad el tema principal de la Biblia es Jesucristo, ¿no? Entonces, pero hay pues varias corrientes que aseguran que entre las líneas de la Biblia se deja ver, ¿no?, que hay todo un fenómeno, ¿no?, de extraterrestres u ovnis, o lo que se pudiera interpretar como eso, ¿no? Interfiriendo en la vida humana, ¿no? De hecho, Génesis 6, yo creo que es el capítulo que por excelencia se tiene que tocar para tratar ese tema, ¿no? Donde sobre todo después de la película que no vi, de Noé. No era penal. No era, exacto. No era penal. Sí, Génesis 6, ¿no? Donde se nos dice que los hijos de Dios, ¿no?, se empezaron a llegar a las hijas de los hombres, ¿no?, escogiendo entre ellas. No tengo mi Biblia abierta, es una mala idea esa. Pero es ahí precisamente donde surge todo este tema de los Nefilim, que es el término en hebreo para los gigantes que nacieron como resultado de estas dice uniones. Que necesita, ¿no?, su propia Biblia. Que exacto. Sí, no es lo mismo, ¿verdad? no se halla con la de Isaac. Con la tuya no, bro, ¿no? Sí, de letra grande también. Sí, pero no tiene mis notas, brother. Bueno, hay que aclarar también que los ovnis evidentemente sí existen, porque ovni exacto. quiere decir objeto volador no identificado. Claro, entonces totalmente. cualquier cosa que pase por el cielo que tú no sepas qué es para ti es potencialmente un ovni. Era una mosquita que estaba en el camino, no recuerdo cuál. Exacto, ¿no? Y en la Biblia también existen los ovnis, objetos voladores muy identificados, ¿no? Que son estos mensajeros que vienen volando muchas veces. Ahora sí ya, Len tiene la Biblia abierta. Sí. Platícanos de los Nefilim. Entonces sí, Génesis 6, ¿no? Desde el verso 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, en hebreo es Beni Elohim, y es interesante porque ese es un término que se ocupa solamente para referirse a ángeles en el Antiguo Testamento. Ejemplos del uso de esa palabra lo vemos en Job, capítulo 1, verso 6, capítulo 2, verso 1, capítulo 38, verso 7, por citar algunos, ¿no? Y dice que viendo estos hijos de Dios, que se refiere a ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Todo parece indicar aquí que ellos estaban no cortejando a las mujeres, sino prácticamente se podría o cabría la interpretación de que estos seres caídos, ¿no?, estos hijos de Dios, reciben ese término. Incluso en Job se nos dice que entre los hijos de Dios venía Satanás, ¿no? Entonces, evidentemente está hablando de ángeles, pero no de ángeles en su condición original, ¿no? En la que glorifican a Dios. No digamos ángeles buenos. Exacto, sino ángeles caídos. De hecho, Judas el único capítulo 1, ¿no?, versos 7 al 8, se nos dice que esos ángeles abandonaron su morada, ¿no? Y esta palabra que se refiere a la morada es la misma que se ocupa en 2 de Corintios, me parece, donde se habla del cuerpo, ¿no?, que es esta tienda, ¿no? Entonces, evidentemente dejaron su condición original, y eso es importante entenderlo, porque Jesús dice que nosotros, los creyentes, en la resurrección seremos como los ángeles de Dios, es decir, como los ángeles que están en una condición original, que no se dan en casamiento, ¿no? Entonces, evidentemente un ángel en condición original, todo parece indicar que no tiene la capacidad de tener una vida sexual. Sí. Entonces, por ello tuvieron que dejar su morada, ¿no? Y inmediatamente, Judas 7 y 8 lo puedes leer, envuelve todo el pecado de esos ángeles con propósitos o pecados sexuales, ¿no? En realidad. Entonces, de ahí es de donde brotan esta raza de gigantes, dice aquí verso
verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y el término gigantes es Nefilim, que significa caídos. Entonces hay toda una corriente que alrededor de este capítulo construye una idea acerca de que Satanás, ¿no? El propósito en este capítulo evidentemente es corromper la genética humana para evitar que nazca el Mesías, ¿no? La simiente de los hombres. O sea, de hecho, Noé es el único puro en sus generaciones, haciendo referencia precisamente a una digamos, pureza genética. Exacto. ¿No? De hecho, exacto, en el verso 9, ¿no? Estas son las generaciones de Noé. Dice Noé, varón justo, es decir, justificado por fe. Todos sabemos que la justicia viene por fe. Dice, era perfecto, y el término significa incontaminado en sus generaciones, ¿no? En su genética. Diluvio también, ¿no? Un poco como el juicio que vino sobre... Exactamente. Claro. Sí, entonces, precisamente Chuck Missler creo que habla mucho acerca sí, de eso. A las personas que quieran escuchar y que hablan inglés, Chuck Missler tiene un podcast que se llama 6640, 6640, y hay mucha información al respecto. En su página de internet tiene también muchas conferencias. Yo creo que es un poco sobreclavado en esos aspectos. Como Lenin lo dijo al principio, cuando estos temas que son en su mayoría de especulación los empujas demasiado, tarde o temprano te puedes terminar cayendo de la Biblia. Sí. Y aunque sean verdades, al final de cuentas son verdades inútiles. Cuando ya caes de la Biblia pueden ser verdades que no sirven absolutamente para nada. Exacto. ¿No? Algo más acerca de... Y las apariciones de ovnis y cosas el día de hoy, ¿cómo ven? ¿Existen? ¿No existen? ¿Han visto? Yo alguna vez... Pero también no sé si... en la carretera. Si es como... No, es que de pronto todos... Mira, es que en Tasco suceden esas cosas. Alguna vez vi un objeto extraño. Definitivamente se movía extraño. Pero pueden ser tantas cosas, ¿no? Pueden ser tantas cosas. Creo que lo importante es... Como que mucho de las preguntas alrededor de este tema, creo que brotan o del miedo o de la curiosidad, ¿no? Yo creo que la Biblia, ¿no? El universo entero, ¿no? Y el cosmos y todo gira alrededor de Jesús, ¿no? Toda la creación gira alrededor de Jesús. Entonces, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios creó, nosotros aquí en esta tierra, tiene que ver con la redención que había planeado Dios para con nosotros y glorificarse a través de esta. Entonces, no tiene mucho sentido que exista vida en otro lugar, ¿no? Sin que tenga que ver la glorificación de Jesucristo en esa vida, ¿no? Entonces, ¿qué sentido? O sea, lo que yo les digo, o sea, entonces, ¿qué? ¿Jesús se hizo alien y murió por los aliens o qué? El universo gira en torno a Jesús. Claro. Y en este sentido, por eso estamos nosotros aquí hoy en día. No tendría sentido alguno que existiera vida sin que Cristo pudiera glorificarse a través de eso, ¿no? En el universo. Yo creo, ¿no? Y lo que les comentaba al principio, o sea, Génesis, en el capítulo 1, ¿no? Creo que es muy, muy interesante que dice, en versículo 26, entonces dijo Dios, ¿no? Esa palabra entonces habla de que tiene que... está esperando algo para que suceda. Es un entonces, ¿no? O sea, tiene que suceder algo para que entonces pase otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que Dios primero construyó todo el universo y una vez acabado el universo, entonces introdujo al hombre con el fin de llevar a cabo este plan de redención y de glorificación. Yo personalmente creo que no existe vida en el universo, ¿no? Aparte de la que está en la Tierra. Alguien me decía, es que cómo es posible que sea tan grande el universo y no haya vida, y eso nada más muestra un poco el poder de Bueno, a menos Dios. Solo vida bacteriana, ¿no? O sea, no vida compleja como... Bueno, ajá. Sí, o sea, en ese sentido, ¿no? Sí. Ahora, en realidad, como que olvidamos algo. Existen otros tipos de vida. Y podemos hablar... incluso de los ángeles, ¿no? Exacto. Sencillamente hablar de los ángeles. O sea, es una realidad que el hombre no está solo en el universo. Eso es completamente 100% seguro, ¿no?
y que existe mucho más que la vida que nosotros conocemos, ¿no? Específicamente me refiero a la vida espiritual, ¿no? Los ángeles, demonios. O sea, hay toda una realidad alrededor que puede ser mucho más escalofriante, ¿no? Si lo quisiéramos ver de esa perspectiva y a cristianos que les gusta como es que eso misterioso. Bueno, hay una vida espiritual alrededor de nosotros, ¿no? Y tiene una influencia directa en nuestro mundo. O sea, puedes leer el libro de Daniel, ¿no? Y te das cuenta de estos ángeles llevando mensajes, ¿no? Príncipes oponiéndosele, luchas, ¿no? Y el hombre no solo en medio de, sino incluso participando en, a través de la oración, a través de la fe, a través de una vida piadosa, ¿no? Entonces, hay una vida espiritual que un mundo nos vigila, literalmente. Por cierto, recordé un libro que en su tiempo lo leí, aunque la Biblia no habla mucho, habla lo que necesitamos saber al respecto de este tema. El libro de Billy Graham sobre ángeles, creo que es un buen libro. Okay. Pueden leerlo, lo recomiendo. Sabes que yo tenía mucha curiosidad de leer ese libro y nunca supe si era una buena idea. ¿Lo recomiendas? Sí, okay. Está bien. Y a lo mejor vale la pena en este punto, y para cerrar, acerca de este asunto espiritual, que probablemente hay alguna otra pregunta por ahí, pero no la tocaremos hoy, recomendar el libro de Brian Brodersen, Guerra Espiritual, ¿no? Exacto. Es un libro que habla, o sea, Lenin acaba de ser muy claro, existe una vida espiritual, existe un ámbito espiritual y hay una guerra declarada. Pero no como tristemente muchas veces se toma, una especie de guerra fantasiosa o no sé cómo decirlo, como sí, una cosa así, sino una guerra que es real y que estamos llamados a pelear día con día, ¿no? Y creo que Brian Brodersen en el libro Guerra Espiritual lo describe muy muy claramente, y para las personas interesadas en la página del instituto, que no sé cuál es, creo que es instituto.semillamexico.com. Sí. Instituto.semillamexico.com es la Institutosemilla.com. 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 Ahí en la sección descargas está libre para descargarlo en versión PDF y que lo puedan descargar y leer. ¿Algo más que agregar acá? ¿No? Bueno, es interesante. En la traducción en inglés de la Biblia, la King James Version me parece, Pedro usa el término alien para referirse a nosotros los creyentes, ¿no? Cuando se dice que nosotros, les ruego amados, como a peregrinos y extranjeros, la palabra extranjeros es aliens, ¿no? Alien. Entonces, si existe alguien que no es de este mundo, somos nosotros, ¿no? Exactamente. Y debiéramos identificarnos, no andar ahí no identificados por la vida, ¿no? Entonces, solo me parece... Y hablando de este pasaje en Judas, yo recuerdo que enseñé hace un par de años Judas en varias semanas en la reunión de miércoles, y deben estar las conferencias también en la página de Semilla. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para darle espacio a nuestros valientes auspiciadores. No hay. Ok, entonces sigamos. Sigamos. Y una pregunta para Alex. O para la mesa, pero sobre todo para Alex. La pregunta dice así: cuando estemos en el cielo, ¿nos vamos a reconocer unos a otros? Sé que vamos a tener un cuerpo incorruptible y a lo mejor eso cambia la forma en que nos conocemos hoy, pero mi gran duda es si voy a saber quiénes son mis hijos, si mis familiares estarán allá. Sé que no habrá tristeza, pero si alguna persona querida no está ahí, me dejaría eso muy triste al final. Es decir, ¿cómo va esta cosa? Alex. Bueno, primero que nada, entiendo la naturaleza de la pregunta que hacen. Creo que todos nosotros alguna vez lo hemos cuestionado, ¿no? Nos preguntamos, todo ser humano, respecto a la eternidad. Justo ayer estaba viendo la historia de la FIFA Confederaciones y la historia de cómo muere este jugador camerunés. Eso que dijo mi querido amigo Ibert. Y que jugaba justo en el Lyon de Francia, y tanto a los franceses como a los de Camerún les afectó y estaban ahí tristes todos. Hicieron minutos de silencio por él. Bueno, pensaba yo en esto, como
todos nosotros pensamos en la eternidad porque fuimos hechos con eternidad. Y bueno, creo que esa es la razón de por qué nos cuestionamos estas cosas, y sobre todo como cristianos. Bueno, puedo decirte, después de este pequeño rollo, dos cosas. Creo que la Biblia enseña que nos vamos a reconocer. Sé que hay diferentes interpretaciones al respecto y hace ratito decía mi amigo Ibert que es como cuando un papá va a llevar a su hijo por primera vez a Disney o a Six Flags y el hijo le está preguntando, ¿cómo va a ser? Espérate, ahorita vas a ver, va a ser así. Entonces es difícil hablar acerca de este tipo de cosas, pero bueno, lo que la Biblia habla respecto a la eternidad, creo dos cosas. Una, creo que nos vamos a reconocer. Y número dos, creo que no va a perderse nuestra personalidad. Nosotros vamos a seguir siendo nosotros. Lo creo porque nos enseña Jesús en el pasaje de Lucas 20, cuando responde la pregunta de la resurrección de los saduceos. Habla respecto a este pasaje en el que Dios se presenta a Moisés y dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es un pasaje que enseña que Abraham, Isaac y Jacob no están muertos, sino vivos. Y aún tienen sus nombres, no siguen siendo Abraham, sigue siendo Isaac, no se convirtieron en pequeños fantasmas que vagaban por algún plano existencial de algún cielo, ni tampoco habla de que Abraham alguna vez fue Abraham, sino Abraham sigue siendo Abraham, conserva su personalidad y su identidad y está vivo. Y la vida eterna es parte de la resurrección. Están unidas, ¿no? Ser resucitado es parte de esta vida venidera ahí. También lo creo porque cuando Jesús se transfigura, se nos dice en el pasaje que se reconoce que es Moisés y Elías, ¿verdad? No me equivoco, quien están ahí presentes. Entonces se pueden reconocer. Yo creo que nos vamos a reconocer en el cielo. Ahora sí creo que en el cielo vas a saber quién es tu familia. Creo que te vas a reconocer, aunque fundamentalmente la vida va a ser de otro orden. Los lazos que se pierden en la tierra se van a restaurar en el cielo, aun cuando es de otro orden. En este sentido no va a haber matrimonios no es necesaria la procreación porque no hay muerte. Ahora sé que de pronto está la pregunta de, bueno, si yo sé que algún familiar mío no va al cielo, me va a dar mucha tristeza. Bueno, yo creo que eso es mirarlo desde esta perspectiva, de este lado del sol. Estando allá, la realidad va a ser supremamente mayor. No creo que va a haber tristeza porque la Biblia dice que no va a haber tristeza. Espero contestar tu pregunta, pero ¿quieren comentar algo, chicos? Hay un pastor que dice, no importa cómo sea el cielo, sabemos es que no nos va a decepcionar de ninguna manera, ¿no? Hay un libro de Randy Alcorn que se llama precisamente El cielo, que parte de preguntas de cómo será el cielo, vamos a comer, nos vamos a casar, nos vamos a reconocer, y creo que es un libro bastante bíblico y lo recomendamos también si quieren acerca de esto leer. Es un buen libro. No sé si saben de algún otro libro acerca del cielo. Creo que es el único título que abarca tan objetivamente el tema, ¿no? Hay una versión para niños. Y exactamente, hay una versión para niños. Bueno. Y hay una versión de preguntas, ¿no? Una cosa así, una versión de preguntas. Sí. ¿Alguien más para agregar algo al respecto? Creo que me entusiasma la idea de que justo el pasaje que comentaba Alex, ¿no? A veces la preocupación es si voy a reconocer a mi familia que esté allá. Yo tengo la convicción de que vamos a reconocer a todos, precisamente en base a lo que comenta Alex de los discípulos reconociendo a Moisés y Elías. Dudo que trajeran tag names, ¿no? En sus túnicas o lo que fuera que llevaran. Creo que vamos a conocer, vamos a tener, es decir, el pecado va a dejar de ser parte de nuestra experiencia. Y 1 Corintios 13 dice que cuando venga lo perfecto, dice, conoceré, dice Pablo, como fui conocido, ¿no? Entonces, incluso tendremos yo creo, un nivel de comunión mucho más profundo del que jamás experimentaremos de este lado de la eternidad, ¿no? Mi esposa y yo hemos platicado mucho al respecto y había un tiempo en el que a mí me daba tristeza la idea de, yo sé que todos hemos pasado por ahí, yo pienso, ¿no? La idea de que es que allá no va a ser mi esposa, ¿no? O allá no va a ser mi esposo. Pero vamos a tener algo mejor, algo mucho mejor que eso. Y no solo con nuestros cónyuges, sino con todos los que estemos ahí. Entonces,
Yo solo quisiera como alentar a esa persona que hizo esta pregunta, ¿no? Va a ser mucho mejor. Va a ser mucho mejor. Y vamos a tener una comunión mucho más intensa, pura, profunda, no solo unos con otros, sino con el Cordero, ¿no? Que es lo más bello de todo. Sí, la realidad va a ser supremamente mayor a lo que tenemos el día de hoy. Y como decía Lenin, pues el pecado es parte de nuestra experiencia el día de hoy. Aunque nuestra mente está siendo renovada, jamás podríamos imaginar lo glorioso que va a ser estar frente a Dios, ¿no? Aunque hoy tenemos una probadita, hemos sido redimidos y tenemos las arras del Espíritu y simplemente es una probadita de lo que será, pero no nos imaginamos la gloria de la eternidad. Es inimaginable. Alguien también lo pone como cuando eres un feto y estás dentro del vientre de tu madre, realmente no encuentras un mejor lugar, no estás calentito, tienes alimento directo, no tienes que ir a buscarlo, te llegan las defensas, o sea, realmente es el mejor lugar para el que estar. Y si probablemente si le preguntáramos a un feto, oye, ¿te gustaría salir? Te diría, no, para nada. O sea, perder esto que tengo, no, para nada. Pero lo que no sabe es que le espera una realidad que es mucho mayor que la que puede imaginar, con sabores que no ha conocido, olores que no ha conocido, la interacción con su misma mamá que no ha conocido, la interacción con el resto del mundo. Entonces probablemente es eso, es un cambio de realidad, y el cielo sí, no creo que nos vaya a decepcionar. Bueno, vamos a terminar todo este tiempo déjenme buscar una pregunta que sea cortita y relativamente fácil de Lenin. ¿Tú tienes una? Sí, de hecho, alguien preguntó sobre Josué capítulo 1 versos 6-7, ¿no? Donde se repite esa idea a Josué de que se esfuerce y que sea muy valiente, ¿no? Y esa persona pregunta, dice, vengo de una iglesia muy ortodoxa y legalista, que teníamos que esforzarnos para poder alcanzar misericordia, agradar al Señor. He oído las prédicas de Pastor Fermín, el verdadero cristiano es, y me ha impactado esa serie, no es lo que tenemos que hacer, sino lo que somos. Entonces, esa parte del libro de Josué, ¿qué quiere decir? ¿Hay que esforzarse o no hay que esforzarse? Es mi pregunta. ¿Me podrían ayudar con esta duda? Gracias, Dios les bendiga. Creo que hay que entender el contexto en primer lugar, ¿no? Para empezar, el texto no está hablando de salvación, de esforzarse por salvación, ¿no? Se le está encomendando a Josué una labor titánica y Moisés ya no está y necesita todo el ánimo del que se pueda disponer, ¿no? Y entonces él recibe esa instrucción a esforzarse en torno a la misión que está recibiendo de introducir al pueblo a la tierra prometida, ¿no? Entonces no está hablando de salvación. Entonces creo que en términos de salvación es muy claro que el esfuerzo humano nada puede lograr, ¿no? Juan capítulo 1, versos 12 en adelante, ¿no? Nos dice que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne, ni sangre, ni de voluntad de varón, ¿no? Entonces definitivamente no tiene ningún impacto en la salvación el esfuerzo humano. Pero una vez que somos salvos, somos llamados a muchas cosas que requieren esfuerzo, ¿no? Como permanecer, como perseverar, ¿no? El mismo Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hebreos 10, me parece que en el versículo 11 dice, esforcémonos pues por entrar en ese reposo. Exacto, ¿no? También. Exacto. Entonces, una vez que somos salvos, nuestro caminar, nuestro crecimiento, ¿no? Requiere de un esfuerzo de nuestra parte. Y la gracia no significa que entonces yo voy a ser alguien pasivo, sino al contrario. De hecho, Pablo, en 1 Corintios 15, versos 9 y 10, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos, ¿no? Entonces vemos que la gracia más bien es una fuente de esfuerzo para nosotros, ¿no? Es de donde obtenemos recursos para caminar, para esforzarnos, para escoger al Señor. Y entonces no tiene que ver con salvación, tiene que ver con cumplir el propósito de Dios en nuestra vida.
Mismo apóstol Pablo se veía a sí mismo como un atleta, ¿no? Y que extendía cada músculo de su cuerpo, cada neurona en su cerebro con una meta que era conocer a Cristo. Entonces eso es diferente. Sí, el problema yo creo surge cuando se espiritualiza demasiado este pasaje y en Josué hay muchos pasajes que pueden espiritualizarse demasiado, y si lo quieres ver de una manera espiritual todo el pasaje, tendrías que espiritualizar también todo el contexto. Es decir, Josué ya fue elegido, ya fue sacado de Egipto, ya está siendo introducido por Dios a la tierra prometida. Entonces, espiritualizando todo eso, es alguien que ya es salvo, por decirlo así, ya está caminando con el Señor, y el esfuerzo que tiene que poner es en permanecer en la palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley y todo esto, y en cumplir el propósito de Dios. Y creo que en eso todos estamos, o podemos identificarnos, todos tenemos que esforzarnos, porque cuesta levantarte y abrir tu Biblia todos los días, cuesta meditar en la palabra y cuesta obedecer. Y pues en lo que Dios te haya pedido que dejes, pues esfuérzate y déjalo. Lo que Dios te haya pedido que hagas, esfuérzate y hazlo. ¿Algún último comentario al respecto? Incluso lo que decías ahorita me viene a la mente como Pablo, como el atleta que en Corintios habla acerca de correr para ganar el premio, pero no está hablando de salvación tampoco. O sea, un ciudadano griego que podía participar en una competición, si era descalificado por alguna razón, no perdía su ciudadanía, solo era descalificado de la oportunidad del premio. Entonces está hablando más bien de este premio de recompensa en el Señor, pero no de salvación. Okay. Yo no sé si de una vez matamos 2 pájaros de un tiro, y hay una pregunta que nos mandan que habla acerca de esto, de Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Es también la idea es como de, ¿qué significa? ¿Que tengo que ser un gángster o que tengo que ir por ahí golpeando a todos? Es justa la idea que estamos desarrollando ahora. Dice, desde los días de Juan el Bautista, o sea, ya una vez que se predica el evangelio de Jesucristo, que se abre la gracia y podemos entrar al cielo, ¿no? Es que Dios, bueno, Jesús enseña que nosotros debemos esforzarnos también en este sentido, no en la salvación, sino tenemos que ser radicales en nuestra manera ahora entregada de vivir para Jesús, ¿no? Como dice Iber, hay que esforzarnos por matar nuestra carne, por cargar nuestra cruz, por seguirlo cada día, ¿no? Por negarnos a nosotros mismos, y eso requiere convicción, requiere ser radical, ¿no? El pasaje Lucas 16:16 dice muy similar. Lucas 16:16 dice que la predicación, la ley y los profetas hasta Juan el Bautista esfuerzan por entrar en él. Es lo mismo, esfuérzate y sé valiente. Estar en este esfuerzo sobre permanecer en la gracia, sobre no seguir en las obras para ser justificado, ¿no? En el ser radical con el pecado. Entonces, no significa tanto con una violencia como lo que anuncian los noticiarios de que hay violencia en el Estado de México, ¿verdad? Y balaceras, no, sino de ser radical, de ser esforzado en cuanto a lo que el reino de los cielos merece, ¿no? Entonces, creo que podríamos matar 2 pájaros de un tiro con este tema. Perfecto. Bueno, pues chicos, el tiempo se nos terminó, el inexorable, y pues nos quedan varias preguntas acá en el tintero. Yo supongo la próxima semana o dentro de unos días trataremos de grabar un nuevo programita como estos y darle curso a todas esas preguntas. Mientras tanto, si quieren, pues sigan enviándonos preguntas. A lo mejor hacemos de esto algo un poco más cotidiano. Y no quiero decir periódico, pero por lo menos algo más cotidiano. Pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook y de nuestra cuenta de Twitter, o a través del correo que es instituto@semillamexico.com. La cuenta de Twitter es IBSM. La dirección del sitio es institutosemilla.com. institutosemilla.com. Ahí mismo hay un formulario donde tú puedes escribir y mandar tus preguntas desde el mismo sitio. Cuenta de Twitter es @institutoibsm. Bueno, pues les dejo a que cada uno de mis
mis compañeros se despida y si pueden dejar también algún dato acerca de alguna red social donde alguien pudiera contactarlos o seguirlos, estaría padre. Bueno, nos vemos, adiós Isaac, y mi Twitter es @perodios, y que estén bien, bendiciones. Pero Dios qué, brother. Pero Dios, con su gran amor con que nos amó. Yo soy Lenin y pueden contactarme en Twitter en @Lenux_Reloaded. Bueno, lo deletreo LENUX_RELOADED. Yo creo que eres el que tiene la cuenta más complicada. Sí, yo me despido, soy Alex Aguad, muchos saludos y abrazos, y mi cuenta en Twitter es @AlexAguadH, estoy para servirles. Y pues mi nombre es Ibert Cruz, @Ibert Cruz en Twitter, y también estamos para servirles, que Dios les bendiga, y esperamos preguntas y esperamos comentarios y cualquier cosa que quieran enviarnos. Adiós.